Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 1, versículo 23. La palabra de Dios dice, San Mateo capítulo 1, versículo 23, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias porque usted está con nosotros en este lugar. Y gracias por la experiencia que hemos tenido hasta este momento. Gracias por el estudio de su palabra. Gracias por las experiencias. Y gracias por los testimonios. Señor, gracias porque en este día hemos estado conscientes de su presencia en nuestro medio. Ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que su bendición repose sobre los presentes y también sobre todos aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión o la internet. Prepárenos y habiliten, Dios, para comprender y entender su verdad. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Háblenos y capacítenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere poner un título a la presentación de la palabra hoy, a la segunda parte de lo que ya hablamos acerca de Dios con nosotros. Pusimos Navidad, Dios con nosotros. Cuando hablamos del nacimiento de Jesús, cuando entendemos la razón por la que Cristo vino a la tierra, cuando buscamos en la Biblia cuál es el valor de la palabra Emmanuel, que significa Dios con nosotros, cuál es el propósito, el para qué, el objetivo, el fin, la meta de Dios al hacerse hombre y venir a este mundo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Nosotros sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas, que Cristo vino y Cristo es el evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. El evangelio consiste en que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que resucitó. Todo el evangelio se centra en la persona de Jesús y Jesús es la persona evangelio. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en la Navidad o pensamos en el nacimiento de Jesús, independientemente de los problemas que la gente se suscita con que si diciembre o que... Hablemos del nacimiento de Jesús, el valor del nacimiento de Jesús. ¿Para qué vino Cristo a la tierra? ¿Con qué propósito? Cuando usted comienza a seguir de cerca el ministerio de Jesús, usted sabe o debe saber que San Mateo escribió un evangelio especialmente para mostrar a Cristo como el Rey. Y lo hizo pensando en los judíos. Por eso, Mateo comienza su presentación con una genealogía curiosa, donde en el versículo 1 del capítulo 1 de Mateo, él quiere demostrar y dejar bien en claro que Cristo es descendiente de Abraham, pero también descendiente de David. En otras palabras, Cristo es verdaderamente judío y Cristo también es el que tiene el derecho al trono por ser descendiente de David. Judío por ser descendiente de Abraham. Por eso San Mateo comienza con esta idea. Sigue con la genealogía para presentar las credenciales de Jesús. Curiosamente, pone 5 mujeres en la genealogía de Jesucristo. En ninguna genealogía judía, en ninguna aparecen mujeres, pero Mateo las puso. Cuando usted sigue leyendo el Evangelio según San Mateo, descubre que él divide su Evangelio en 3 partes. Número 1, la primera parte, que es el nacimiento de Jesús. Número 2, el ministerio de Jesús. Y número 3, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. 3 partes y cada una comienza con la frase desde luego, dice en adelante, dice desde entonces. La primera parte es San Mateo capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 16. La segunda parte, San Mateo capítulo 4, versículo 17 hasta el capítulo 16, versículo 20. Y la última, San Mateo capítulo 16, versículo 21 hasta el capítulo 28, versículo 20. Así está todo el Evangelio según San Mateo. A nosotros nos interesa ver cómo Cristo comienza su ministerio, cómo comienza la predicación del Evangelio. Y más que eso, nos interesa descubrir su propósito. Cuando Cristo comienza su ministerio, San Mateo capítulo 4, versículo 17, comienza con la frase, desde entonces comenzó Jesús a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo número 5 comienza lo que se llama el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. En el capítulo 4, versículo 23, se presentan las 3 praxis de Jesús. Predicaba, sanaba, pero también ¿hacía qué cosa? Jesús predicaba, sanaba y enseñaba. Ahora él va a poner en la práctica
lo que él va a presentar en su teoría. En el capítulo 5, 6 y 7 es la teoría, es la constitución, la carta magna, son las reglas del Evangelio de la Gracia. Cuando usted lee el Sermón del Monte o el discurso maestro de Jesucristo, usted está entendiendo cómo Cristo pone en palabra la razón de ser de su misión, cómo pone en palabra los perfiles de los que son cristianos, cómo pone en palabra la manera como Él se va a mover, cuál es el camino a seguir. Aquí tienen por escrito, dice el Señor Jesús, la constitución del reino de la gracia, mi razón de estar en esta tierra. Y cuando termina el capítulo 7, inmediatamente en el capítulo 8, versículo 1, San Mateo comienza a presentar las pruebas, las evidencias de quién es el Señor Jesús. ¿Qué significa Dios con nosotros? ¿A qué y para qué Cristo vino a la tierra? Ponga cuidado. Vamos a tomar en cuenta entonces la razón de ser de la presencia de Cristo aquí en la tierra. Y cuando llega esta fecha de Navidad o durante todo el año, cuando usted recuerda el nacimiento de Jesús, es bueno que entienda por qué Cristo vino a la tierra, por qué la causa, para qué el propósito. Cristo vino a la tierra. ¿Para qué? ¿Cuál es la misión? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo? En esta serie que presenta Mateo en San Mateo capítulo 8 y capítulo 9, San Mateo hace posible en la vida y obra de Jesús, en el ministerio de Jesús, mostrarnos cómo el Señor Jesús, lo que se llama la teoría de su reino, lo que dice la Constitución, lo que dice la Carta Magna, el discurso maestro de Jesucristo, ahora Mateo lo pone en la práctica, en la vida práctica con la gente, y muestra y demuestra al pueblo que Cristo vino a cumplir una misión de bendición para la gente. Cuando usted conoce a Jesucristo a la luz de la Biblia, cuando usted entiende esta razón de ser de Cristo, entonces su vida cobra más sentido y aún más. Entonces, como dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe por oír por la palabra de Dios, cuando entiende la palabra de Dios, cuando comprende y entiende a Jesucristo, su fe se robustece y aumenta, porque la fe nace, la fe parte, la fe es hija del conocimiento de la palabra de Dios. Si no comprende la Biblia, si no entiende la Biblia, si no vive la Biblia, si no se llena de la Biblia, entonces usted no tiene la fe bíblica. Podrá tener otra cosa que se llama pensar positivo, pero la fe de la Biblia, la verdadera fe que Dios establece, parte, nace, se centra y concentra en la palabra de Dios. Entonces, veamos ahora cómo el Señor Jesús, en la vida práctica, le presenta a usted y a cada uno de nosotros que Él es capaz de suplir todas nuestras necesidades, no importa cuáles sean. Jesucristo realiza 9 milagros en 3 series de 3 milagros y añade en los interludios aún otros milagros. Veamos cómo Mateo prepara de una manera tan magistral lo que Cristo hizo para mostrarnos y demostrarnos que ese Dios con nosotros, que ese Emmanuel vino a cumplir una misión. Por eso el Señor Jesús, cuando terminó su carrera aquí en la tierra, dice: Padre, ya yo terminé. Yo te pido ahora, por favor, que a esto que yo voy a dejar los guarde como yo los guardé. Y hay algo interesante, algo interesantísimo. Recuerde, cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino con nosotros y habló con Adán y Eva. ¿Es así o no es así? Adán, ¿dónde estás tú? Número 1. Número 2. Vemos entonces que pasó el diluvio, Dios habló con Noé, vino y habló con Noé y le habló del diluvio. Pasó el diluvio, 2000 años después, viene nada más y nada menos que Jesucristo, Emmanuel. Dios se hace hombre. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dice el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios con nosotros. Dios se hace carne, Dios se hace hombre. Cristo está presente. Sin embargo, a los 33 años y medio que Cristo vivió en la tierra y ascendió al cielo, le dijo: no les dejaré solo, le enviaré ayuda idónea, enviaré otro consolador, otro paracletos, otro ayudador, otro para que esté con ustedes, otro maestro, otro que le apoye, otro que le defienda. No estamos solos. Ahora vino para estar con nosotros el Espíritu Santo, que también es un ser divino como Cristo y como el Padre. ¿Es así o no es así? ¿Se derramó el Espíritu o no se derramó? Entonces, no estamos solos. ¿Dios está con quién? Con nosotros. Sin embargo,
Es necesario entender y comprender las evidencias que Cristo nos da para que nuestra fe se fortalezca y creamos que Dios es capaz de darnos lo que necesitamos. ¿Estamos listos? Bajaron del monte, San Mateo capítulo 8, y al bajar del monte ocurrió un fenómeno muy extraño y curioso. 3 milagros. Primer milagro, San Mateo capítulo 8, dice San Mateo que al bajar de la montaña, versículo 1, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, ¿qué cosa dice? Señor, si quieres, ¿qué dice? Puedes limpiarme. Yo le hago una pregunta. Hasta este momento, en el Antiguo Testamento, ¿en quién piensa usted como un leproso limpiado? ¿Se acuerda? ¿Cómo se llamaba? ¿Fue Naamán limpio de su lepra? ¿Siguió lo que dijo Eliseo? ¿Se sumergió 7 veces en el río? ¿Sí o no? Pero hasta allá y hasta acá no se había oído hablar de otro leproso que se limpiara. ¿Tenían los leprosos el derecho de estar entre la gente? No. ¿Tenían que estar lejos de la ciudad? Sí. ¿Podían ser castigados con pena de muerte si venían donde habían seres humanos sanos? Sí. ¿Es la lepra es infecto contagiosa? Sí. ¿Qué buscaba este leproso? Porque aquí dice que a Cristo le seguía mucha gente. ¿Había mucha gente en ese lugar? ¿Habían terminado Cristo el sermón del monte? Sí. Bajaban del monte, de la montaña, y miles de gente venían bajando y de repente se encuentran en el camino con este leproso. ¿Podía esa miríada de gente acabar con este leproso apedreándolo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estaba leproso o no estaba leproso? La Biblia dice que sí. ¿Vino o no vino el leproso donde el Señor Jesús? A ver, ¿sí o no? ¿Tenía derecho de estar ahí ese leproso? No. Dice la palabra de Dios, versículo número 2, dice el versículo 3, perdón, Jesús extendió y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, ¿qué cosa? Si quieres, ¿qué dice ahora? Puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra, ¿qué cosa? Desapareció. ¿Podía la gente sana tocar a un leproso? No. ¿Debían los sanos tocar a los que estaban leprosos? No. ¿Se le podía pegar la lepra? Sí. ¿Tocó Cristo al leproso? Sí. Hay 3 cosas que debemos tomar en cuenta. Este primer milagro es un leproso. El segundo milagro, y vamos a verlo rapidito, San Mateo capítulo número 8, versículo 1 al 3, tenemos el leproso. San Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13, el siervo del centurión romano, que estaba paralítico. Y el centurión romano vino donde el Señor Jesús y le hizo una petición. Capítulo 8, versículo 5, ¿cómo dice el versículo 5? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está ¿cómo? Postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Y qué dice el versículo 8? Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres, ¿dónde? Bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado, ¿qué cosa? Sanará. ¿Creyó el centurión o no creyó? ¿Creyó el leproso o no creyó? ¿Creyeron o no creyeron? Capítulo número 8, versículo 14 y versículo 15. La suegra de Pedro tenía una fiebre muy alta y se le curó. Dice el versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre y tocó su mano. ¿Y qué dice? Y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Pregunta número 1. ¿Creyó el leproso o no creyó? Pregunta número 2, ¿creyó el centurión romano o no creyó? Y pregunta número 3, ¿creyó la suegra de Pedro o no creyó? Y la gran pregunta, ¿se sanaron o no se sanaron? ¿Por qué Cristo comienza su ministerio trabajando con 3 personas que son parias, rechazados de la sociedad judía? Número 1, ¿los leprosos tenían derecho a estar entre la comunidad? No. Número 2, ¿los centuriones romanos tenían derecho a estar entre el pueblo judío? No. Y número 3, ¿eran tomadas en cuenta las mujeres entre los judíos? No. Jesucristo viene a romper todos los parámetros, todos los medidores, todos los conceptos y preconceptos de la sociedad judía. Y empieza a hacer milagros con personas que son rechazadas por la sociedad. ¿Se entiende por dónde vamos?
Cristo vino a revolucionar las cosas. ¿A qué vino Cristo? ¿Es una revolución esto? ¿Es una revolución o no es una revolución? ¿Aceptó al leproso? ¿Sí o no? ¿Tocó al leproso? ¿Sanó al leproso? Eso está en contra de los principios, está en contra de las reglas que ellos habían establecido. Número 2, ¿le hizo caso a un centurión romano? A ver, ¿sí o no? ¿Pero no era el imperio romano que tenía con el pie en el cuello a los judíos? Sí, sanó el siervo del centurión romano. Inclusive Jesucristo da una alabanza a este centurión romano. Dice que ni aún en Israel había hallado tanta fe como la que tenía ese hombre. ¿No parece a ustedes vergonzoso eso? A ver, ¿vergonzoso o no es vergonzoso? A ver, ¿sí o no? ¿Qué dice el Señor Jesús? Versículo 10, ¿cómo dice el versículo 10? Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, ¿qué cosa? Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, dice el Señor Jesús, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo le hago una pregunta. ¿Esta advertencia de Jesucristo es fuerte o no es fuerte? ¿Es fuerte o no es fuerte? En la época de Jesús, ¿había mucha gente religiosa? Sí, todos eran religiosos. Pero ese no es el punto. El punto de hoy es, ¿usted es religioso o es una persona cristiana? El leproso creyó. El centurión romano creyó. Y la suegra de Pedro creyó. 3 personas rechazadas por la sociedad judía, los 3 creyeron y fueron sanados. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿A qué vino Emanuel? ¿Cuál es el propósito de la venida de Emanuel? A mí me gusta la manera como San Mateo organiza su evangelio. Y de hecho, y de paso, si le interesa conocer un poco más del evangelio según San Mateo, vaya a la página lavozdelconsolador.org. Hay 56 sermones sobre el evangelio según San Mateo. Allí usted puede aprender el evangelio. Lo único que no hicimos fue la parte del discurso maestro de Jesucristo, el Sermón del Monte, porque queremos hacer una serie solamente de eso. Hace tiempo que queremos hacerla, pero no hemos tenido tiempo para sentarnos a escribirla. Pero bueno, ahí están esos sermones si quiere aprender más del evangelio según San Mateo. Sigamos con lo que estamos haciendo, esta serie de 9 sermones, 3, 3, 3. Después del tercer milagro, el de la suegra de Pedro, entonces hay un interludio. Mateo presenta un interludio. Vamos rapidito al interludio. Mire qué cosa interesante. San Mateo capítulo 8, versículo 16 hasta el versículo 22. Pero me interesa sobremanera el versículo 17 y 18. En este interludio, ¿se entiende interludio, verdad? Un paréntesis entre un evento y el otro. Muy bien. ¿Qué dice el versículo 17, San Mateo capítulo 8? ¿Cómo dice? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ¿qué cosa? Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó, ¿qué cosa? Pasar al otro lado. Isaías dice, vamos a Isaías capítulo 53, vamos rapidito. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo número 6. Mire qué cosa linda. ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿Qué significa Dios con nosotros? ¿Por qué ese afán de Dios de venir con nosotros? ¿Cuál es el empeño de Dios? Versículo 6, Isaías capítulo 53. ¿Cómo dice? Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó. ¿Por dónde? Por su camino. Mas Jehová cargó en él. ¿Qué cargó Jehová en él? El pecado de todos nosotros. Pero mira el versículo 3. ¿Qué dice el 3? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, que dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y que dice, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Vino Cristo para tomar todos nuestros pecados? Sí. ¿Nuestras enfermedades? Sí. ¿Nuestros dolores? Sí. Cristo vino a cargar sobre él mismo todo lo que es el pesar, la tragedia, la desgracia de la humanidad. Vino a pagar el precio de todas esas barbaridades. Y ahora este leproso se encuentra con el que vino a cargar toda la lepra y le dijo, si tú quieres, me puedes limpiar.
Y Cristo le dice, quiero, sé limpio. Y ahora este centurión viene y le dice, mi siervo está paralítico, está enfermo. Y Cristo entonces da la orden y el muchacho es sanado. ¿A qué hora se sanó? Ayer a las 7, le dijeron los criados. Y ahora viene a la casa de Pedro y la suegra tiene fiebre. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Le espanta la fiebre, la toca y se va la fiebre. Cuando nosotros leemos la Biblia, descubrimos la importancia y lo interesante de esta decisión del Señor Jesús. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. ¿A qué vendría el Mesías? Isaías 61, 1 y 2, dice el versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar. ¿Qué cosa dice la Biblia? Buenas nuevas a los abatidos. ¿A qué más? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Y qué más dice? Y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados. El Antiguo Testamento anunciaba que el Mesías vendría a cumplir con ese propósito. Y cuando Cristo viene a la tierra, cuando Jesucristo pasa por la prueba de la tentación en el monte, cuando Jesucristo desciende del monte y viene a la ciudad y va a la iglesia, cuando llega a la iglesia le dan la oportunidad de leer la Biblia. Y cuando lee la Biblia, lee específicamente esta porción de la Biblia, San Lucas capítulo 4. Vamos rapidito. San Lucas capítulo 4. Mire qué cosa linda, versículo 18. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿para qué vino Cristo? ¿Cuál es el propósito? San Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué cosa dice? Dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Dice la Biblia, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ¿qué cosa dice Jesús? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo pregunto, ¿vino o no vino? ¿Cargó o no cargó el pecado nuestro? ¿Sanó o no sanó a los enfermos? ¿Tiene Cristo el derecho de sanar a los enfermos? ¿De libertar a los cautivos? ¿Sí o no? Entonces hoy Cristo puede y tiene el derecho y el poder de sanarte a ti, de hacer con tu vida lo que Él quiera, siempre y cuando tú le creas. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? El cristianismo no es un concepto, no es una teoría. El cristianismo es una persona que se llama Jesucristo. Un cristiano es una persona que conoce y ama a Cristo. Por tal razón, cuando usted conoce y ama a Cristo, no tiene nada que temer. Porque en Cristo somos más que vencedores. No tienen nada que temer, porque Filipenses 2:13, Dios es el que produce en vosotros hacer querer como hacer por su buena voluntad. No tienen nada que temer, porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. No tienen nada que temer, porque Cristo dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Cuando usted ha vivido experiencia dolorosa y terrible, cuando usted sabe lo que es sufrir, cuando usted sabe lo que es el dolor, cuando usted en el horizonte no ve nada, solamente la oscuridad, cuando nada bueno se pinta en el horizonte y usted se queda con la mano vacía y su única tarjeta es Dios, cuando no hay otra puerta, solamente Jesús. Entonces usted entiende el valor de lo que estamos tratando de decirle. Y desgraciadamente y lamentablemente hay personas que tienen que ir al dolor y al sufrimiento para poder entender lo que se pudo haber entendido sin dolor ni sufrimiento. ¿Es así o no es así? El Salmo 32 dice, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, porque han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pero aunque usted sea fiel, el Señor Jesús dijo que el que quiere vivir piamente padecerá, ¿qué cosa? Persecución. ¿La padecemos o no la padecemos? ¿Sí o no? La prueba, las dificultades, el dolor, el sufrimiento no es símbolo de que usted está mal. Si usted le es fiel a Dios y viene en prueba, dolor y sufrimiento, dele gloria a Dios. Jesucristo fue el más santo de los más santos y mire lo que sufrió. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por eso debemos entender para qué vino Cristo a la tierra. Cristo dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
¿Es hermoso o no es hermoso esto? De manera que estos 3 milagros, número 1, el leproso, número 2, el centurión, el siervo del centurión, y número 3, la suegra de Pedro, nos muestran y nos demuestran que el Señor Jesús no hace acepción de personas. Y número 2, el primer interludio nos muestra que Dios se hizo hombre para venir a suplir todas nuestras necesidades. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Podemos confiar en el Señor? Yo no sé cuál es su problema, yo no sé cuál es su dificultad. Una cosa sí sé, que Dios está pendiente. Que Dios está pendiente. Que Dios está pendiente. Anoche, antes de acostarme, cuando fui a apagar la luz, el Señor es muy tierno, el Señor es muy cariñoso. Hay un amigo que aprecio mucho, hace muchos años que lo conozco, y tenía una dificultad. Hicimos algunas diligencias, algunas cosas, y yo le decía a Dios, Señor, por favor, mire, Señor, por favor. Tranquilo, me decía, tranquilo. Había orado, había llamado a otra persona, había llamado aquí, por allá, buscando formas de cómo se resuelve la situación. ¿Se han dado cuenta que, como dice la Biblia, que hay amigos más unidos que un hermano? ¿Se han dado cuenta o se han dado cuenta? Que hay gente que uno la aprecia porque uno sabe, hay personas que uno sabe que sinceramente te quieren. O sea, son gente que sinceramente están dispuestos a sacrificar lo que sea porque te aprecian. Cuando tienen un problemita, uno siente que el problema es de uno, ¿o no? Si usted no tiene ese tipo de amigos, órale a Dios que le dé 1 o 2 o 3 o 4, o ojalá tenga 1000 o 100, pero se necesita ese tipo de amistad. Y estaba con, llamé aquí, llamé allí, llamé allá, lo llamé otra vez, mira, aquí, allá. Y anoche antes de acostarme le decía, papá Dios, ¿sabe que le estoy orando mucho por esto? Ya viene el sábado, el día de reposo, el día de... Y anoche cuando ya apago la luz del baño, pongo mi celular para que suene el Mesías de Händel, para oírlo en el cuarto, y cuando me voy, cosas lindas. Viene ese pensamiento en mi cabeza, ¿por qué no mira los mensajes? Mensaje. Me devuelvo, tomo el teléfono y voy a ver los mensajes. Cosas lindas, ahí aparece el mensaje. Andrés, mi hermano, y me dice, no sabe cuánto te agradezco el empeño, el interés que has puesto, pero quería decirte que vamos a recibir un sábado maravilloso porque, gracias a Dios, de una cuenta pendiente que una persona tiene conmigo, me mandaron esta cantidad de dinero. Amén. Y me van a dar otra cantidad aquí, allá, y van a hacer, ay, qué cosa linda. Amén. Yo nada más apreté el celular y le dije, Señor, usted es maravilloso. Nos ama Dios. Amén. ¿Nos ama o no nos ama? Amén. Entonces amémonos nosotros un poco más también. Creámosle a Dios. Llenemos la cabeza con la Biblia. Es la Biblia la que produce la fe. Si usted no llena la cabeza con la Biblia, entonces no se produce la fe. Y cuando me senté en la cama, dije, ay Señor, usted es tan hermoso y tan maravilloso. Y él me daba su testimonio. Andrés, tú sabes que porque una persona fiel, perdió su trabajo por serle fiel a Dios. Y se plantó, no, yo no voy a velar el sábado. Un trabajazo. No, yo voy a ser fiel a Dios. Los que quieren vivir piamente, ¿qué dice la Biblia? Padecerán persecución. ¿Podemos creer en los milagros de Dios? ¿Para qué vino Cristo a la tierra? ¿Cuál fue el propósito? Isaías 61, 1 y 2, San Lucas capítulo 4, versículo 17 al 21. ¿Podemos seguir ahora? La segunda tanda de milagros. ¿O prefieren que dejemos esto aquí y seguimos mejor tranquilos el sábado que viene? Y así le damos, porque son 9 milagros, nada más hemos visto 3. Nos faltan 6 milagros y nos faltan 2 interludios. O sea, esto es hermoso y maravilloso. ¿Es linda la Biblia? Amén. ¿Tiene prejuicio Jesús con la gente? No. ¿Ama a Jesús a todos? Amén. ¿Amó al leproso? ¿Sí o no? ¿Amó al centurión? ¿Amó a la suegra de Pedro? Sí. Veamos estos 3 milagros, un interludio y nos vamos. ¿Qué dice ahora San Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27? Se montan al botecito y comienzan para cruzar el lago.
¿Y qué pasa en el lago? ¿Qué se desata? Se desata una tormenta. Dice San Mateo capítulo 8, el versículo 23. ¿Cómo dice el versículo 23? Dice el versículo 23, San Mateo capítulo 8, versículo 23. Muy bien. Entrando él, ¿dónde dice la Biblia? En la barca. Amén. San Mateo 8, versículo 23. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Y qué dice ahora? Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿qué cosa? Dormía. Pregunto, ¿vino la tempestad o no vino? ¿Sí o no? ¿Dormía Jesús o no dormía? ¿Dónde estaba durmiendo Jesús? En la barca. ¿Dónde estaban los discípulos? En la barca. ¿A quién azotó la tormenta? A la barca. Pues si Cristo está en tu casa y la tormenta azota tu casa y tú vives en esa casa, ¿por qué te angustia? ¿O no? ¿Por qué te angustia? Despiértalo para que le haga frente a la tormenta. Y usted comienza a afanarse la vida y amargarse la vida. Despierte el Señor Jesús. Señor, Señor. ¿Qué pasó? Una tormenta allá afuera. Vamos a resolver ese problema. ¿Y qué sigue diciendo la Biblia? Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice ahora? Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo, ¿qué cosa? Señor, sálvanos, que perecemos. Y yo le hago una pregunta. ¿Y Cristo no estaba en la barca también? A ver, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Qué le pidieron a Cristo? Sálvanos que perecemos. ¿Y no estaba amenazado Cristo en perecer también? A ver, ¿sí o no? Si la barquita hace un día se van a hundir todos. ¿Y él no estaba en la barquita? Ahora, ¿quién hizo la barquita? ¿Quién hizo la barquita? Yo no sé. Aunque Cristo era carpintero, pudo haber hecho esa barca, pero yo no sé si la hizo él. Ahora, ¿quién hizo la lluvia? Cristo. ¿Y quién hizo el mar? Cristo. ¿Quién hizo el viento? Cristo. ¿Quién creó todo? Cristo. ¿Y quién estaba ahí en la barquita? ¿Cristo creó todo o no creó todo? La Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin nada de lo que se ha hecho fue hecho. Capítulo 1, versículo 15 al 17 de Colosenses. Dice que todo lo que hay en el cielo y en la tierra, visible y invisible, sean tronos, sean principados, potestades, todo fue creado por él y por medio de él. ¿Que es Cristo el creador de todo? ¿Sí o no? ¿El creador de todo está en la barquita? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Usted lo cree? Cuando la tormenta venga a su casa o a su vida, acuérdese que Jesucristo está en su casa. En lugar de empezar a mirar el mal y el problema, mire a Jesús. Vaya y háblele al Señor Jesús y dígale, Señor, aquí hay un problema. ¿Qué dice en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22? Dice Isaías, Dios le dice a través de Isaías, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Lo dice o no lo dice? ¿A quién tenemos que mirar en la prueba y la tormenta? Hay que mirar a Dios. Señor, ¿cuál es el propósito de esta prueba? ¿Cuál es el propósito de esta tormenta? Y ahora, en medio de la prueba y la tormenta, despiertan al Señor Jesús y me gusta lo que el Señor Jesús dice. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando Cristo está diciendo eso, ¿están en medio de la tormenta, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe usted lo que es una tormenta? ¿Ha vivido usted una tormenta? ¿La ha vivido o no la ha vivido? ¿Ha visto una tormenta o un ciclón en una casita de madera con el techo de zinc? Cosa linda, mamá. Que se ve de adentro, de afuera para adentro más claro. De afuera para adentro se ve más claro que de adentro para afuera. Cuando era niño, vivíamos en el ingenio Quisqueya. Y por la isla que vivimos, en República Dominicana, todos los años pasan huracanes, pasan ciclones, pero pesados. Y todos los ciclones cuando pasaban por la casa de nosotros, nos encargábamos siempre para esa temporada de sembrar maíz. En el patio. Todo el patio sembrado de maíz. Y qué alegría cuando los ciclones llegaban. Éramos un niño, porque cosechábamos el maíz y se guayaba y se hacía lo que se llama majarete. ¿Saben lo que es majarete? ¿No saben lo que es majarete? Pues ustedes se han perdido la mitad de la vida. ¿Cómo que ustedes no saben lo que es? Como un mexicano diría un atole de elote, como dice King. Pero eso sabe que eso. Entonces cuando los ciclones llegaban, nadie podía salir para ninguna parte. Ya cosechamos el maíz, estaba dentro de la casa, se pelaba, se le quitaba la cáscara, mamá los guayaba, lo echaba en una olla grandota y nos pasábamos la temporada esta, el ciclón, comiendo y bebiendo maíz. Qué cosa rica. Y asando maíz, pero una cosa, una ricura. En los anafes, ¿saben con anafe? Con carbón de leña.
ahí se asaba, comíamos maíz asado, maíz salcochado, majarete, maíz de toda la manera que usted no se puede imaginar. Y entonces cuando empezaba el huracán, compadre, usted oía el zinc, hacía taque, 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 como que quería despegar las tablas de la hoja de zinc. Y la casita, la maderita, oye, y uno dormía riquísimo. Y la lluvia en el zinc, eso es un escándalo que hace esa cosa. Y uno se dormía como bebé. ¿Qué me importa la vida? Cosa linda, mamacita linda. Y después de grande era que yo decía, a la verdad es que uno siempre ha vivido por fe, porque ese huracán podía llevarse la casita con todo lo que tenía dentro. Y gracias a Dios la casita nunca se la llevaron. Pero unos ciclones, compadre. Pero una cosa espantosa. Pasaba la primera pata. Entonces había un silencio. ¿Qué usted cree que hacemos nosotros en el silencio? Jugar. Y ahora, aprovechemos ahora antes que venga la otra parte. A jugar y a comer. Y me acuerdo, Carmen, perdóname, yo voy a decir esto. Me acuerdo de mi hermana que me decía, ¿y qué fue lo que quedó? Cosa linda, mamacita linda. Y después que comía, venía otra la segunda ráfaga del huracán. Y a encerrarse otra vez. Me acuerdo que una vez alguien me dijo que uno tenía que abrir la puerta de enfrente y la puerta de atrás para que el aire cruzara. Es que el lío se me armó a mí, compadre. Todo era de madera. Abro la puerta de enfrente y estoy yo de tonto. Abrí la puerta de atrás, yo estaba solo en la casa, y abrí la puerta de atrás y la puerta delante. Y tengo la puerta delante. Y cuando mi mamá llega, que ve este relajo, me dice, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Mamá, abrí la puerta para que el aire entre por aquí y salga por allá. Y me dice, venga a ver. Estaba todo hecho un lío en la casa, estaba todo hecho. Yo no sé cómo Dios se la hizo, se la arregló, pero de todas esas no es el libro del Señor. ¿Cómo no le voy a creer a Dios? Unos aguaceros y una lluvia, y era un vecindario de gente pobre. Y el otro día, cosa linda, mamá, había en una casa que quién sabe dónde se fue la hoja de zinc. Y entonces todos los vecinos se reunían para ir a resolver, y algunos, cosa linda, mamacita linda, después del huracán encontraban hojas de zinc nuevas. ¿Usted cree que iban a devolver? Agarraban sus zinc y arreglaban el techo de su casa. Cosa linda, mamá. A veces, bueno. Y en esa marejada de cosas, yo pude ver como niño la mano de Dios. A algunos se le iba el techo, y tú sabes que cuando, así que va la cosa, cuando se iba el techo, entraba el aire a la casa, y como hacía así, pues levantaba la cama, el box spring, y cuando lo subía, ¡vup! Compadre, el que se encontraba eso, se encontraba un tesoro. ¿Que de quién es esto? ¿A quién le importa? No tiene ningún nombre. Entonces, o sea, mire, yo le voy a decir una cosa. Hasta que usted no vive, usted no aprende a vivir. ¿Es verdad o no es verdad? Hasta que usted no vive, no aprende a vivir. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor Jesús les dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, ¿qué hizo Cristo? Reprendió a los vientos y al mar, y se hizo, ¿qué cosa? Grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Alabado sea el nombre de Dios. Ahora déjenme hacerle esta pregunta para que aterricemos. ¿Le gustaría llevarse a Cristo para su casa hoy? ¿Que viva en su casa el Señor Jesús? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Le gustaría que Cristo entre a la barca de su vida? Cuando las tormentas vengan, ¿a quién te va a clamar primero? A Cristo. ¿A quién va a llamar primero? A Cristo. ¿Y qué le va a decir? Señor Jesús, aquí viene una tormenta. Encárguese usted. Recuerdo que, ay Señor, madre mía, la última gran tormenta, la penúltima gran tormenta de la vida mía, vamos a decirlo así, mi negra, ¿verdad? La penúltima gran tormenta, el Señor Jesús me llevó a un centro de nuevo estilo de vida. El Señor Jesús dijo, Andrés, tú estás muy gordito, tienes que bajar de peso. Así que en 6 semanas me hizo bajar 53 libras. Y yo me vi como, ¿me entiende? Como esa gente de Hollywood.
Recuerdo que cuando llegué a un lugar, a un sanatorio, los amigos me fueron a recoger al aeropuerto y me vieron, dijeron, uy, este se fue de la raya. Parece que la manera que el Señor usó para que bajara de peso y me viera bien, como que se le fue la mano. Y me veía como que nada más eran los huesitos. Así que aquellos dos amigos que me recogieron en el aeropuerto, se me quedaron mirando y no hicieron ningún comentario. Nada más vi como al más gordito de ellos, las lágrimas le corrían por la cara. Y yo dije, ¿qué le pasará? Y el otro no me miró con la cara larga. Y, Señor. Y cuando llego al sanatorio, que el médico me ve, dice, este se va, compadre. Así que ya me tenían registrado para mandarme para el otro barrio. Y yo dije, bueno, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿De quién es la vida y en manos de quién está la vida y la muerte? Dios. ¿Sí o no? ¿Está Cristo en la barca de mi vida? Sí. Y cada día le pido, Señor, no se baje. Y todas las tormentas que han venido, yo le digo, Señor, sí, ahí viene una tormenta. Y Él se ha encargado de todas. ¿Le gustaría que esté en el banco de la vida suya? Y que Él tenga el derecho. Pregunto, ¿había una tormenta o no había una tormenta? Los discípulos, ¿tienen algo que hacer o no tienen algo que hacer? Dice que bregaron en otro de los evangelios, dice que echaron todo por la borda y lucharon con la tormenta hasta que vieron que ya la cosa se iba a hundir y entonces clamaron al Señor Jesús. No tire las cosas por la borda, clame a Jesús primero, que Él es capaz de calmar su tormenta. Ahora, ¿cuál es la tormenta que usted tiene? ¿Qué es lo que le está acabando la vida? Sea honesto y sincero con usted mismo y con el Señor Jesús. A veces el enemigo se encarga de fastidiarnos la vida, de molestarnos la vida. A veces Él sabe con maestría, como un perito arquitecto del dolor y el sufrimiento, dónde atacarnos. O te ataca a ti directamente o ataca a la persona que tú amas. O te hace sufrir a ti o hace sufrir a la gente que tú amas. Una vez predicaba un sermón acerca de Abraham e Isaac. Y decía que el enemigo es tan bravo, tan malo, que a veces ataca a nuestros hijos o a la esposa para hacernos sufrir a nosotros, porque el dolor es doble. Cuando el dolor es tuyo, tú tienes tu dolor. Pero cuando el dolor de una gente que tú amas, tú sufres dos veces, ¿sí o no? Sufre porque está sufriendo a quien tú amas y sufre porque tú no le puedes ayudar. A mí me duele más lo que pasa con una persona que amo que lo que me pasa a mí. Porque cuando me pasa a mí, yo me río. ¿Sabe por qué me río? Porque yo debía estar muerto desde los 21 años. Y Dios le dio la gana de darme la vida. Así que todo lo que me pase no es un problema mío, es un problema de Él. Pero la gente que uno ama, cuando uno la ve sufriendo y uno no puede ayudar, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Quiere usted permitirle a Cristo que venga a la barca de su vida? ¿Se atreve usted a entregarle el timón de su vida al Señor Jesús? Hay un cuadro, ojalá podamos conseguir ese cuadro. Hay un cuadro donde se ve a Cristo en la barca y la tormenta, se ve la tormenta y una cosa espantosa. Y se ve la gente, oiga, qué cosa linda de este cuadro, si consiguiéramos ese cuadro, nena. Mire qué cosa linda de ese cuadro. Cristo está con el timón en la barca, el timón de la barca en la mano, el mar todo se ve moviéndose, la brisa y toda la cosa. Y el pelo de Cristo se ve que el aire lo tiene así como echado para atrás. Y Él está así con la barca tranquilo, mirando hacia el frente, con el timón así agarrado. Y la gente está así en la barca, uno está detrás de Él. Pero usted va a notar una cosa curiosa. La barquita se ve llenándose de agua y todo un pandemonio. Y Cristo con el timón en la mano. Y una cosa interesante, en medio de esa vorágine de cosas, usted ve el rostro de todos tranquilo. Cosa linda, mamá. En otras palabras, ¿qué me importa tormenta? El capitán está aquí. ¿Es hermoso o no es hermoso? Ojalá podamos conseguir ese cuadro. En medio de la tormenta, Cristo es el capitán de nuestra barca. No tenemos nada que preocuparnos siempre y cuando permitamos que Él venga a nuestra barca. ¿Se atreve usted a ponerse en pie conmigo dándole oportunidad a Cristo que venga a la barca de su vida? Las pruebas vendrán. Las pruebas vendrán. No mire las pruebas. Pablo dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted mira la oscuridad, se llena de tinieblas. Pero si usted mira a Jesús, se llena de luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Hay problemas personales, hay problemas de la familia, hay problemas matrimoniales, hay problemas con los hijos, hay problemas de todo tipo.
Pero Cristo sabe cómo lidiar con la tormenta, no importa qué tipo de tormenta sea. Él es capaz de resolver lo que haya que resolver. Querido Padre Celestial, le damos el derecho legal espiritual, Padre, al Señor Jesús para que venga a la barca de nuestra vida y le entregamos el timón de la barca. Le entregamos la voluntad, le entregamos la mente, le entregamos la conciencia, le entregamos todo, Señor. Que Él dirija nuestra vida conforme a sus santos planes y propósitos. Querido Jesús, venga a nuestro hogar y diríjalo usted. Perdónenos si como padre o madre no hemos cumplido con el papel correcto, apropiado. Perdónenos, Señor, si no le hemos entregado la voluntad para que usted nos dirija conforme a sus santos principios. Pero hoy le entregamos el derecho, hoy le entregamos todo, Señor. Que nada ni nadie destruya nuestro hogar, que nada ni nadie destruya nuestra familia, que nada ni nadie pueda destruir nuestra vida. Y las tormentas que puedan encenderse o en las tormentas que podamos estar en este momento, la dejamos a su disposición. Que sean reprendidas cuando usted diga, pero que esas tormentas, Señor, cumplan su propósito en nuestra vida. Le damos honra, gloria y alabanza a su nombre. Nos entregamos en su mano santa, Señor, y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.